Bien, la palabra de hoy se llama vidas sólidas. Así, aquí pusieron rocas, vidas fuertes, que no se desmoronan, que no se derrumban, que tienen dirección, que saben qué hacer. Pon la primera, por favor. Filipenses 4:2, está hablando el apóstol Pablo. Esta era la iglesia que siempre cuidó al apóstol Pablo. Si usted recuerda, Pablo fue enviado por sueños. Él vio a un varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y esta iglesia, aunque era una iglesia pobre, siempre cuidó de él, aun cuando estaba preso. Y a ellos les dice esto. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es Filipenses 4:13 es uno de los textos más usados por todos los cristianos, pero menos vividos. Estaba de viaje con mi familia y viendo un programa con mi esposa ya tarde por televisión, hubo dos noticias que me llamaron la atención y que también fueron noticia aquí en México, ¿no? Uno es el albergue de la Gran Familia, usted habrá oído la noticia, y cómo se desarticuló. ¿Cuántos oyeron esa noticia? Se desarticuló, pero aquí los reporteros entrevistaban a las madres que recibían a sus hijos luego de estar 6 años, 7 años, 8 años en ese lugar. Y regresaban los muchachos y la mamá decía, ¿por qué lo había enviado a su hijo ahí? Eran palabras como, yo no sabía qué hacer con él, ya no me hacía caso, yo soy sola, así que se los di. Y ahora había regresado ya el muchacho más grande, no tenía papeles, se habían perdido ahí. La mujer seguía diciendo lo mismo, no sé qué hacer con él. Otra decía, ahora lo recibí, pero yo no trabajo, mi familia me critica porque me dedico a cuidar a mis hijos. Tengo una pequeña pensión, pero los están conmigo aquí. Y los muchachos regresaban a una zona de bandas donde volvían a ser expuestos a lo mismo. No les daban trabajo porque no tenían papeles. La mujer enseñaba su pobreza, enseñaba un par de camas, zapatos de uso que ella vendía, pero lo que más repetían es que no sabían qué hacer. Eran vidas de mantequilla, vidas sin fundamento, como juncos que lleva el viento. Había una ausencia de dirección, familias llevadas de aquí para allá. La siguiente noticia fue sobre los niños migrantes, usted también habrá oído la noticia, ¿sí? 660,000 niños, en lo que va del año han ido solos a Estados Unidos. ¿Usted se imagina la cantidad? Porque difícil es ir a Estados Unidos, hacerlo en avión, pasar la vigilancia, conseguir una visa. Más difícil es hacerlo por el desierto. Yo conozco gente que lo ha hecho. Tengo un compañero de trabajo que yendo por el desierto se cansó, los polleros lo dejaron, vagó por el desierto, pensaba que se iba a morir y gracias a Dios a lo lejos vio algo, era una granja que estaba ahí y se salvó, se regresó, ¿sí? Y volvió a pasar. Pero estoy hablando de alguien mayor de 40 años, pero más difícil debe ser que seas un niño, un menor de edad, y vayas al desierto entre la mafia que dejas y la mafia que te espera, y vayas al matadero solo o a querer cruzar Estados Unidos. Y ahí están las fotos. 60,000 niños lo han intentado hacer en lo que va del año, y te preguntas, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los responsables? Porque es una generación que no solamente está yendo al matadero, sino que no hay quien le transmita los valores de la siguiente generación. Están creciendo solos. Y en ese reportaje mi esposa y yo veíamos cómo son los albergues, ya no en Estados Unidos, sino en Chiapas, en esa zona. Y había niños viajando solos.
Recuerdo había uno como de 12 y 13 años, la mamá, eran del Salvador, la mamá trabajaba en una zona de la costa oeste de Estados Unidos, el papá estaba en Nueva York, y estaban separados la familia, tenían años, y ellos cruzaban solos. Los habían atrapado y lo iban a volver a intentar. Había otro hondureño, muchacho de color, también muy pequeño, 11, 12 años de calculo. Decía, yo viajo solo, vengo huyendo de las mafias y lo voy a volver a intentar. Había jovencitas de 19, 20 años, no sé, viajando con niñas de 3 o 4, y le decía a mi esposa, ¿cómo pueden exponer a sus hijos así? ¿Cómo puede pasar? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque lo que abunda ahora son vidas sin fuerza, vidas que se derrumban, que no saben aguantar la tempestad, que a la primera de cambio abandonan hijos, abandonan mujer, abandonan todo, personas que huyen. Y aparece el apóstol Pablo como un gigante diciendo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave de este pasaje está aquí. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Diga conmigo, en todo y por todo. Dios hace vidas sólidas, no vidas que se derrumban. Tú tienes que saber siempre qué hacer. Siempre tienes que saber a dónde dirigir a tu esposa, a dónde conducir a tus hijos. Siempre tienes que tener fuerza para soportar toda tempestad. Siempre. Pero toda vida sólida tiene unas pautas que sigue Dios. El mismo Cristo nos pone ese ejemplo. Así que, número 1, las vidas sólidas perseveran en la palabra de Dios. Fíjese, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lo que prescribía la ley era que fuera circuncidado de 8 días y luego que por haber abierto la matriz de María se hiciera una ofrenda. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice, el niño Jesús en el templo, pero antes de que él fuera al templo de 12 años, vemos que Cristo se llenaba de sabiduría. Algo pasaba en su vida, él se llenaba de algo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, un día que lo buscaron, otro día en regresar, y al tercer día, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. Diga conmigo, oyendo y preguntando. Usted, si quiere tener una vida sólida como la de Cristo, tiene que oír y preguntar. Si Cristo lo hizo, no lo haré yo. Oír y preguntar. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. A este proceso de meterte en la Biblia, Cristo le llama negocios de mi Padre. Te prepara el corazón y la mente para caminar con Dios. Si tú no haces esto aún desde niño, no puedes caminar con Dios. No vas a estar en los negocios de Él. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego dice, y Jesús crecía, no habla de la estatura primero, dice en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Y ya después, más grande de 30 años, cuando llega a Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué quiere decir conforme a su costumbre? Que él no se apartaba de la iglesia. Él no faltaba a los servicios. Lo hacía desde niño. Lo siguió haciendo a los 12 años cuando abandonó la infancia. Y lo siguió haciendo después. Saber te hace firme. Conocer te da fuerza. Jesucristo aquí nos dice este secreto. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Cada vez que tú te metes en esto, cada vez que tú vienes a escuchar un mensaje, a oír y a preguntar, estás poniendo un cimiento más fuerte para tu vida. Estás cavando hondo. Dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero ¿qué pasó? Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No digo que no lo intentó, pero no pudo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El hombre sabio o la mujer sabia, que dice la Biblia, es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Tienes ganas, tienes fuerza, sabes qué hacer, ¿sí? Vas como el búfalo que va contra todo. ¿Por qué? Porque la palabra ha hecho algo en tu vida. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en Cristo se notaba, hermano. A él le decían rabí, pero no fue rabí por accidente. No piense que Jesucristo hizo lo que hizo solamente porque era el Hijo de Dios. Hizo lo que hizo porque trabajó 30 años. Vemos el resultado a los 30 años. Pero vemos que él cultivó lo que pasó después en su vida. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Así era como hablaba Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Así que si usted se mete a la Escritura, va a tener una vida sólida. Va a estar seguro, segura, va a estar bien alimentada, bien alimentado. Cristo incluso paraba las tormentas y los demonios le obedecían. Número 2, las vidas sólidas pasan tiempo con Dios. ¿Qué dice ahí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios. Y Jesucristo, que hacía milagros, hacía esto. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Yo creo que él les contestaría, por eso me fui a orar, porque sé que al otro día tengo mucho que hacer. Muchos van a demandar de mí. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesucristo empezaba así su día, pasando tiempo con Dios. Sabía que tenía que echar fuera, tenía batalla el otro día. ¿Cómo es tu día, mamá? ¿Cómo es tu día, papá, estudiante? ¿Cómo empiezas tu día? ¿No tienes al otro día batalla? ¿No tienes al otro día enemigos que te están esperando? ¿No tienes hijos que demandan de ti? ¿No tienes una empresa? ¿No tienes gastos que están queriendo abrumarte el alma? ¿No hay voces que van a querer desgarrar tu vida? Entonces necesitas meterte con Dios y pasar un tiempo con Él.
No hay otra fuente de solidez. Esto es lo que caracterizó la vida de Jesús. Fíjese, vimos que se paró temprano y se fue a un lugar desierto, pero este fue su día antes. Haga de cuenta que él vino a la iglesia como tú hoy. Pero al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacob y Juan. Así como tú sales y dices, bueno, ya voy a comer y se acabó, ya cumplí, ya fui a la iglesia. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Vengo de la iglesia, no, pero está enferma mi suegra. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pero se supo, hermano. Cuando llegó la noche, era el día de reposo de Jesús. Luego que el sol se puso, no llegaron temprano, llegaron tarde. ¿Qué pasó? Le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién estaba afuera? Toda la ciudad. Ya fui a la iglesia, luego sanar a la suegra y en la noche me llegan todos estos. Toda la ciudad estaba ahí. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, como así estaba ya su día, se paró temprano y se fue a orar solo. Y acababa de terminar de orar en la madrugada y Pedro viene, oye Señor, todos te buscan. Dice, no solamente aquí, vamos a las ciudades vecinas. Si tú quieres tener una vida sólida, tienes que pasar tiempo con Dios. Para que puedas soportar, para que tengas fuerza, para que no te abrumen los problemas, pero sobre todo para que tengas identidad de autoestima, para que sepas quién eres. Fíjese lo que dijo Cristo hablando de este tema. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, la Biblia se cuidó de no decir que te oye. No es hablar por teléfono. Dice tu Padre que te ve. Porque Cristo deja claro que el Padre ya sabe lo que vas a decir. Y ya conoce tus necesidades. Lo que quiere al verte y tú al verlo a Él es que tengas identidad de hijo. Que te sientas amado porque la fe obra por el amor. Si tú no tienes identidad de hijo, te va a desgarrar la vida. Tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Diga conmigo, mi Padre sabe. Eso que te pasa, tu Padre sabe. Y si ya lo sabe, entonces ¿para qué voy? Porque quiere verte. Es diferente. Es diferente. Yo ya sé lo que tú tienes. Vamos a vernos. De hecho, la palabra orar quiere decir cara a cara. Vamos a vernos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Empieza diciendo Padre. Lo primero es, yo soy su hijo. Él no es un extraño gigante. Él es mi papá. Y eso cambia toda la ecuación. Porque a lo mejor no digas nada, pero nada más te abracen. A lo mejor nada más te consuela y te acaricia. ¿Por qué? Porque es tu Padre. ¿Sí? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese cómo Cristo va en orden. El Padre Nuestro es como una oración de alguien que ejercita en una pista. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Tú sometes todo y el diablo sale. Pst. Como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. Pides lo básico, perdonas y se te perdonan. Pides no entrar en tentación, que te libre del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Orar y pasar tiempo con Dios te da seguridad y nos hace hincapié en que debemos perdonar para que esto funcione. Si usted tiene resentimiento contra alguien, muy probablemente por eso su vida no despunta. Porque para tratar con el Padre uno tiene que perdonar y recibimos perdón y limpio camina todo.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, fíjese cómo la oración te da una autoestima. Sabes que Dios te ha dado todas las cosas en las manos. Oiga, pero yo vivo en un jacalito, pero vives en la dimensión de fe de Dios. Sabiendo que el Padre te había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, tú sabes de dónde saliste y a dónde vas. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Orar es sobre todo para darte identidad. Sí sé que por ahí pasamos nuestras necesidades al cielo, pero el Padre ya las sabe. Sobre todo es para darte identidad. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando yo me sé amado, tengo fe. Cuando no me sé amado, cuando no sé quién soy, me cuesta trabajo creer. Número 3, las vidas sólidas son entrenadas por Dios. Pablo decía, en todo y por todo. Todo lo que te pasa muchas veces es entrenamiento. Hay situaciones que son límite y que no nos agradan, pero Dios las permite porque sabe que puedes soportarlo. La Biblia dice que no te carga más allá de lo que puedes soportar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? ¿A dónde? ¿Para qué? Lo llevó el Espíritu Santo al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Dios nos entrena, hermano, para ser sólidos. Dios nos entrena para ser fuertes. Esta es una ley espiritual. Cristo tenía que demostrar que no era como Adán, que era más fuerte que el enemigo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Como Cristo pasó esta prueba, a partir de ahí ganó autoridad sobre Satanás. El hombre fuerte se enfrentó a alguien más fuerte que él y empezó a saquear su casa. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice la Biblia, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que Dios nos mete a prueba también. ¿Cómo ve? Te entrena en todo y por todo para que tu vida sea fuerte. El apóstol Pablo no llegó a decir en todo y por todo, y ahora tengo dinero, no tengo dinero, pase lo que pase, estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo decía porque lo había vivido. Lo decía porque le habían dado varazos varias veces. Lo decía porque había naufragado varias veces. Lo decía porque había quedado como muerto de las pedradas y Pablo se volvía a levantar. Y cada vez se daba cuenta que tenía más autoridad sobre cosas que no habían logrado vencerlo. El que es vencido por alguno es hecho esclavo. Pablo tenía muchos esclavos bajo sus pies porque había vencido vez tras vez. ¿Sí? Fíjese, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Y cómo le hicieron? Quedito a la casa. ¿Qué dice ahí? Y dieron con ímpetu. ¿Cómo será con ímpetu? Fuerte contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ahora, a mí lo que me maravilla de este pasaje es que la lluvia, el río y el viento son símbolos del Espíritu Santo. Dios manda lluvia, ¿no? Y el río de Dios. Cantamos de eso. Pero no nos gusta que el Espíritu Santo vea si la casa está firme. Vamos a ver si está firme. Él prueba cómo está nuestra vida para que podamos soportar en el día malo. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Cristo dijo, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Él nos entrena para que podamos hacer la obra de Dios. Usted tiene que hacer una vida fuerte. Número 4, las vidas sólidas han disciplinado su vida. Para la mayoría de la gente del mundo lo que vive son problemas, son lágrimas, son tribulaciones, son miedo, se espantan, corren, huyen, se derrumban, vagan sin rumbo. Para los hijos de Dios todo es una carrera. El cristiano entrenado ha disciplinado su vida, ha aprendido a tener paciencia. Tal vez no me entiendan algunos, tal vez otros me entienden. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué hizo? Estaba disciplinado. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es bello ver este tipo de cristianos. Yo los admiro y tienen mi respeto, porque ves gente que entra en cada problema y prueba y están así. Ya el golpe no produce nada, ya la sangre no espanta, ya la escasez se ve con una sonrisa. Han demostrado que están listos, son vidas sólidas, como Pablo, una obra terminada de Dios. Saben vivir con paciencia, suspiran, curan sus heridas y siguen corriendo. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay veces que dice, Señor, ya no aguanto, ya no puedo. Y sigue como el meril y sigue como el horno y al final caminas y sales. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no descanse hasta desmayar. Usted siga corriendo, hermano. Cualquiera que sea la situación que esté viviendo, levántese y siga corriendo. Va a pasar. Lo que Dios está haciendo es fortaleciendo su vida. Y se dará cuenta que hay una disciplina cada vez mayor en su alma. Y terminará la carrera, que es lo que importa. Y número 5 y último, las vidas sólidas han aprendido a usar la fe. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, era muy tarde, era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, fíjese hermano, cómo de estar luchando, de tener miedo de la tempestad, pasaron a tener miedo del fantasma. Y de repente se activa la fe cuando ven posible que sea Jesús. Le dice, ten ánimo, ven, yo soy, no temas. Y él empieza a caminar por fe, pero empieza a ver el viento. Las vidas sólidas aprenden a usar la fe, a ver no solamente el viento, no solamente el fantasma, no solamente la tempestad. Aprenden a escuchar la voz de Dios, porque Cristo le estaba hablando.
aprenden a ver a Jesús aunque esté la tempestad. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos entrena en fe, nos enseña a usarla para que podamos ser columna para otros. Dile a tu hermano de junto: hermano, Dios quiere levantarte como una columna para otras vidas. ¿Se imagina que todos abandonáramos? ¿Se imagina que todos corriéramos? ¿Que todos dejáramos todo botado porque la cosa se puso fea? Y Dios nos enseña a usar la fe y a ver más allá de lo que está pasando. Diga conmigo: ver más allá de lo que está pasando. Yo no sé qué estés pasando, pero tienes que ver más allá. Un ejemplo: aquí está el profeta Eliseo con su criado. Dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Eso era lo que estaba pasando. Y ese dijo: ¿cuánto carro y caballo? Somos muertos. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Lo mismo que le dijeron a Pedro: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Eso es lo que debes orar a Dios. Padre, mi situación está, pero abre mis ojos para ver más allá. Porque parece que el crucificado fue el vencido, pero hoy es el Rey de Reyes. Porque parece que el esclavo vendido desnudo lo abandonaron sus hermanos, pero luego fue rey de Egipto. Porque parece que el anciano que hace un arca tan grande es un bobo, pero es el único que se salvó. Porque parece que la prostituta que escondió a los enviados espías en su casa es nadie, pero fue descendiente, fue luego parte de la genealogía de Jesús. Tienes que ver más allá. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tú no ves los ángeles que están ahí. Tú no ves la provisión que ya está destinada para ti en su tiempo. Los hijos de Dios no son vidas que se derrumban, porque somos hijos de la roca de los siglos. Nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como morada de Dios en el Espíritu. Pero ve lo que vivió Jesús. Cristo se metió a estudiar la palabra de Dios. Cristo pasaba tiempo con Dios. Cristo fue ejercitado en las pruebas, fue disciplinado y usaba su fe. Y son cosas que Dios hace también con nosotros, para que aunque vivas situaciones límite, no te muevas, para que aunque la cosa sea terrible, no abandones, para que siempre sepas a dónde dirigirte, para que tu esposa o tus hijos no anden a la deriva, para que tú no estés todo el tiempo pasando de crisis en crisis, sino tranquilo y tranquila, confiado en lo que Dios hará. Hechos 28, 3. La voy a leer y termino con esto. Y esto es lo que Dios trae para ti hoy. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no la deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hoy Dios quiere que te sacudas esa víbora en el fuego y que pases por en medio del mar
y que salgas del foso de los leones, y que salgas del horno de fuego sin que tu piel o tu ropa huela a nada. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, hoy te pedimos perdón por tener miedo. Te pedimos perdón por la incredulidad y el temor. Señor, te pido perdón por abandonar. Dígale a Dios. Te pido perdón por volver atrás. Te pido perdón, Señor, por dejar lo que tú me diste a la deriva. Te pido perdón por huir. Te pido perdón, Señor, por derrumbarme cuando las cosas están mal. Por hablar lo que no debo hablar en medio de la tormenta, Señor. Amado Espíritu Santo, dame una vida sólida. Ayúdame a poder decir como Pablo, en todo y por todo estoy entrenado, estoy entrenada. Pon firme dentro de mí tu palabra. Ahonda, Señor, que se vuelva una costumbre leerla hasta que sea sólida mi vida como la roca, Señor. Amado Dios, dame la disciplina de buscarte antes de que empiece mi día. Dame una autoestima, Señor. Dígale a Dios que yo me sienta valioso, yo me sienta amada, que yo sepa quién soy porque eres mi Padre. Sé, oh Dios del cielo, que la fe obra por el amor y yo necesito fe, pero primero necesito conocer tu amor. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios del cielo, que haya disciplina en estas vidas. Sé que no es una petición fácil, pero si quieres atravesar por donde te toca atravesar sin caerte, tienes que tener disciplina en ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas movernos en medio de la fe. Tener fe, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Dele gracias a Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el valle, la situación que está atravesando, dele gracias a Dios, porque es una expresión de fe. El que da gracias cree que Dios está al control. El que da gracias le quita poder a la serpiente para lastimarlo. El que da gracias desactiva la boca del león. El que da gracias abre la puerta de la cárcel. El que da gracias, el que alaba, le quita poder para espantarlo la situación. En el nombre de Jesús, Señor, rompe con ese miedo. Destruye, Padre Celestial, ese pavor. Desbarata, Padre, ese muro gigante en su imaginación. Y trae una confianza en el Dios vivo. Total y absoluta, Señor. Haz vidas sólidas en pan de vida. Haz cristianos sólidos, Señor. Dales padres verdaderos a estos niños. Crea cónyuges que aguanten juntos, Señor, cualquier situación difícil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Padre Celestial. Amén. Quiero levantar tus manos. Si usted quiere sacudirse esa serpiente, le ha estado inyectando venenito, llenándolo de miedo. ¡Ah! Me está mordiendo. Sí, pero estás vivo. ¡Ay, mira lo que viene! Pero no pasa nada. Si usted quiere sacudirse ese diablazo, venga para acá al frente. Vamos a orar. Yo no sé qué le espanta. Yo no sé qué es lo que es algo grande en su imaginación, pero póngale en el fuego. Usted es sólido porque tiene un Padre que lo sostiene y promete llevarlo desde el vientre hasta las canas. Dios sabe lo que hace. Levante las manos. Levante las manos. Levante las manos. Dígale, maravilloso. Maravilloso Jesús. Maravilloso. Milagroso Señor. Llena este lugar. Quiero entrar en tu presencia.
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. ¿En serio le cree? Creo en ti, Dígale fuerte, Jesús, cree en Él. y lo que harás Que Él tiene el control en cualquier circunstancia, ¿lo cree? creo en ti, Le creo a Dios. Le creo a Dios. Cree que Él sabe lo que hace. y lo que harás en mí, Amén, lo cree. y en mí. Entonces levante las manos, se lo va a decir a Él fuerte. Recibe la gloria, dígame. Recibe toda gloria, recibe Ahora fíjese bien, ahí donde está sintiendo la mordida, en mis manos, donde ha sentido el veneno, donde se ha llenado del temor. Esa serpiente le tiene más miedo al fuego de Dios. Señor, Métala al fuego. Dile, siente quién es mi Padre. Suéltame, hija. En el nombre de Jesús. No más temor. Fuera todo temor. Fuera todo miedo. No más intimidación. Fuera en el nombre de Jesús. y creo en Suéltame. Dígale, suéltame. 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 Que nada voy a padecer. Igual que Pablo. Él nada padeció. Voy a seguir mi camino. Suéltame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a seguir mi camino. Voy a seguir mi camino. En el nombre de Jesús. Y tú al fuego. Al fuego. En el nombre de Jesús. Él hace obra en ti. Levanta tus manos. Él sabe lo que hace. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, gracias, porque hoy nuestros cabellos están contados. Gracias porque tienes nuestras lágrimas en tu redoma, dice el Salmo. Gracias, Padre Celestial, porque tú cuidas de las aves. Ni un pajarillo cae sin que tú lo sepas, como nomás los hijos del Rey, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú sabes lo que haces en mí. Yo sé que mi vida es sólida, Padre Celestial, en tus manos, y que todo miedo y temor están vencidos, Señor. Yo te agradezco. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Gracias, Jesús. Afírmese en su Dios. Afírmese en Cristo. Lea la Biblia diario. Ore todos los días. Afírmese en Dios. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Gracias, Jesús. Ahora dígale, Padre, descanso en tus brazos, Padre.
Oiga, Dios es fuerte. Dios no abandona a sus hijos como lo hace el hombre. Dios es fuerte y Él sabe cómo conduce tu vida. Él es tu Padre, no te va a abandonar. Nunca se olvidará de ti. Recibe gloria, Padre. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Padre, si alguien tiene alguna petición, alguien está enfermo, tiene alguna petición financiera, familiar, contesta su oración. Llena de gloria a Jesucristo. Demuéstrales que lo que dice tu palabra es real. Llénales de fe para obtener. Y te daremos gracias, daremos testimonio de que es real lo que tú haces. Bendícelos abundantemente, que pasen a dar testimonio de tu gran milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Puede pasar a su lugar.